Nuevamente para todos, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos Buenos días, días, profe. María Paula, Karen, Valentina también, Iverson. ¿Cómo les terminó de ir en el ejercicio? Por lo menos aquellos que todavía no les he preguntado. A Juan, a Valentina, a Anderson, Daniel, ¿cómo les terminó de ir en el ejercicio de ayer? Vamos a buscar, déjame buscar un segundo. Acá un ejercicio que quería mostrarles. Es uno de los compañeros de la noche, pero es que me gustaría mostrarle algo que a lo mejor esto suele pasar y obviamente necesitamos siempre corregir ese detalle. Permítame un segundo, ya lo... Listo. Mientras yo voy buscando el ejercicio, los que estemos conectados a la plataforma, vamos a ingresar en las jornadas nuestras y vamos a un segundo, voy a desactivarle lo que es la sesión también, la número 17, y vamos a descargar los ejercicios de la guía, o sea, la guía número 16 y la guía número 17. ¿Listo? Para ver si podemos hacer de pronto esos ejercicios guiados aquí en clase y empezar a través de esas prácticas, incorporarle otros comandos de lo que hemos trabajado. Entonces, un momento por aquí. Permítame un momento. Cuando estamos haciendo nuestro modelo en AutoCAD, sea de lo que estamos trabajando ahora en esta vivienda, si es de pronto están ustedes trabajando sus proyectos de unidad habitacional de taller, si están haciendo algún proyecto particular, tienen algún cliente, trabajan con alguna empresa, entre otras cosas. Cuando nosotros estamos manejando ese ambiente tridimensional, van a darse cuenta que hay mucha probabilidad de que cuando ustedes empiecen a mover objetos, un elemento, de pronto una ventana, la vayan a colocar en su sitio, una puerta que modelen a un ladito, la vayan a ubicar donde tiene que ir, aunque a lo mejor se aprecia a simple vista, puede que no siempre haya quedado en la posición correcta. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tomamos la tarea de colocar todas las ventanas en su sitio, todas las puertas en su sitio, y digamos que estamos trabajando en una vista isométrica suroeste. Cuando eso pasa, siempre es importante ver el modelo desde diferentes partes para corroborar que eso realmente haya quedado en el lugar donde tiene que quedar. Voy a mostrar ahorita un ejercicio de un compañero de la noche para que veamos unos detalles y que estos no se nos vayan a presentar a nosotros. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy en la vista superior en una estructura de líneas. Lo primero, obviamente, perdón, confírmenme si pueden ver la pantalla de AutoCAD. Ya la vemos, profe. Sí, señor. Perfecto. Entonces, primero, antes de yo comentarlo, yo se los voy a mostrar a ustedes
y ustedes pues me van a comentar sus observaciones acerca de lo que están viendo de esto. Que la placa es muy grande. ¿Que la qué, perdón? La placa. Ajá, en este caso vamos a intentar poner esto, hacerle una, ok. ¿Cuál se aprecia muy grande? La frontal y la de atrás, la posterior. Ajá, es decir, la losa del piso. Esto y aquí atrás. Inclusive no lo he medido, pero yo también creo que esto y esto tienen otras longitudes diferentes a las que se pidieron en el ejercicio. Para la parte del piso, lo que sobresale del borde hacia afuera, hacia cada una de las fachadas, son solamente 80 centímetros. Y en cuanto al techo, del borde del techo hacia fuera, perdón, del borde de los muros o de las paredes hacia afuera son solamente 40 centímetros. Entonces, hay que revisar si de pronto está correcto, pero obviamente sabemos que la losa del piso no está correcta. Listo, sigamos manipulando el sólido. Pongamos otra vista por acá. Observemos elementos y ustedes pues me comentan qué observaciones pudiésemos darle a este ejercicio. ¿Cómo se aprecia este muro con respecto a estos muros que están acá? No realizó la unión para que Correcto. quedara como un solo Ujú. muro. Este muro faltó unirlo a estos que están acá. Además, hay como una línea por aquí arriba, que no sé qué función tiene. Vamos a ver qué será esto. Una línea cualquiera. De pronto pudo haber sido una línea de construcción cuando hicimos el triángulo, pero se le olvidó borrarla. Veamos acá. Ok, aquí están agrupados los muros. Vamos a intentar los marcos de las ventanas. Ajá. Observemos de pronto acá qué le pasó con estos marcos. Yo saqué un pedacito de marco, pero miren qué fue lo que nos quedó por acá adentro. Es decir, como si lo que él hubiese construido no hubiese sido un sólido, sino que fueron puras superficies. O que al final hizo un sólido, pero luego, de pronto sin querer o porque se despistó, le dio al comando de explotar o de desagrupar. Entonces, ese sólido o esos sólidos ya dejaron de ser lo que eran y se convirtieron en una superficie. Entonces, me imagino que a lo mejor él intentó empezar a sumarlo y como obviamente una superficie no tiene las mismas propiedades de un sólido, entonces para intentar resolverlo lo que hizo fue, perdón, agruparlo y dejarlo ahí. Pero literalmente esta ventana quedó mal construida. Veamos por acá, de pronto aquí atrás, algo que también le hice una corrección. Algo parecido a lo que le ocurrió allá, pues estaban los trozos de muro de manera independiente y pues les tocaba acomodar esto. También observemos aquí, y ya lo veremos en una vista superior. Observemos este detalle. ¿Se puede ver claramente?
Sí, Sí, profe. profe. ¿Cómo se aprecia esa ventana o ese marco de ventana con respecto al muro? Aquí en la marca que estoy haciendo. No está pegado al muro y también hay que tener en cuenta que en la parte superior como que ese muro sobresale del muro, ¿sí me hago entender? Vamos a acercarnos. De hecho, no está bien ubicado esta ventana. Observemos que en este pedazo de aquí arriba no lo ubicó en el sitio, no tiene el tamaño, fíjense por acá. La ventana se mete literalmente al muro. Se puede observar ahí, ¿sí? Sí, profe. ¿Ok? Como se están fusionando está el muro y luego dentro del muro está la ventana. Ya lo vamos a ver mejor. Pues aquí se ve todavía mucho más. Es decir, cada vez que llueve todo el agua se le va a meter por ahí. Nos le faltó también lo que fue la construcción de la puerta. Vamos a verlo en una vista superior, en una estructura de líneas, para que se aprecie mejor lo que estábamos viendo. Observemos la posición que tiene la ventana, perdón, con respecto a los muros. Entonces, hay algo aquí que tiene una proporción o un tamaño distinto al lugar donde debería ir. Y además, sobresale esta ventana con respecto al muro. En este caso, las ventanas o las colocamos al ras de los muros o la colocamos en el medio. Pero obviamente no hacia afuera porque en el diseño o en el dibujo hasta ahorita eso no va de esa manera. También realizó otra especie de construcción un poquito, no sé, extraña, de un muro aquí adentro. Vamos a ver si lo podemos ver acá. Vamos a ver si esto es el techo y apagamos el techo. ¿Listo? Entonces, no sé de pronto cómo tomó la información. ¿Ok? Y el muro no le quedó correcto, sino que le quedó con esta cuchilla aquí incorrecta. En la parte del espacio que nos sirve para la entrada de la cocina, pues a nosotros también nos faltó, al compañero le faltó colocar esta parte superior, lo que nos va a ayudar a nosotros o a colocar una futura puerta o a colocar algún marquito de madera como para darle mejor decoración. ¿Listo? Entonces, es un ejemplo para nosotros empezar a ver los detalles que posiblemente se nos puedan presentar al momento de una construcción o un modelado tridimensional. Hay que tener siempre mucho cuidado, hay que irnos siempre con mucha paciencia, con mucho ojo en todos los detallitos, por muy pequeño que parezcan, porque de pronto, tarde o temprano, cuando ustedes vayan construyendo, esos detalles puede que se observen en el momento de la construcción de determinado proyecto. En este caso, pues el ejercicio académico que estamos haciendo ahorita. O de pronto de algún ejercicio de taller o algún proyecto personal, ¿vale? Hasta ahorita, ¿algún comentario en particular con esto? Profe, profe. yo. Adelante, Valentina. Es que ya en el espacio papel, digamos que al colocar los respectivos nombres de fachada
Nombre de planta fachada, y corte, todo eso. geometría. Ujú. Exacto. No sé, o sea, no sabía cómo ponerlos para que solo se viera uno en cada ventana gráfica porque me aparecían como los tres ahí mismo. Ok, vamos a ver acá. Por ejemplo, intentemos configurar rápidamente esta presentación. Listo. Vamos a irnos a la configuración del papel. Modificar. El tipo de impresora, la de PDF. Podemos colocar aquí blanco y negro. Orientación vertical. Escala 1:1, unidades en milímetros. Si tenemos transparencias, prendamos la transparencia. Creo que no se me pasa nada más. Ah, no, vamos a poner de pronto aquí a CAD para que nos salgan los colores de la pantalla. Perfecto. Listo. Hasta ahorita esta hoja está literalmente en blanco. No tenemos ventanas gráficas que nos permitan visualizar el proyecto. Ojo, nuestro proyecto está acá. Pero no tenemos ahorita ventanas gráficas que nos permitan visualizar lo que está en el modelo. Sabemos que para poder hacer eso, debemos trabajar con las ventanas gráficas de la presentación y tenemos tres formas básicas para hacerlo. Una a modo rectangular, que es como si estuviéramos dibujando un rectángulo, a manera poligonal, como si estuviéramos trabajando una polilínea, y a modo de objeto, es decir, si tenemos una elipse, si tenemos una circunferencia, si tenemos un polígono, o tenemos una figura compuesta que nosotros construimos, y al final eso lo queremos convertir en una ventana gráfica, por ejemplo. Se me ocurre rápidamente que ustedes tengan por acá una circunferencia y tengan por acá un rectángulo. Y vamos a inventarnos aquí esto. De pronto que ustedes estén haciendo una presentación y decidan hacer el diseño también de los planitos, porque hay muchas personas que nos gusta también hacer esto, hacer como planos más personalizados y más adaptados a nuestro proyecto. ¿Ok? Perdón, imaginemos que sea algo así y que aquí en esta esquinita ustedes quieran colocar alguna vista específica y en este espacio más amplio quieran colocar otra información que obviamente requiera más espacio. Entonces, como esto no es ni un rectángulo, esto no es un polígono, sino es un objeto compuesto, una figura compuesta, entonces lo convertimos en una ventana gráfica. Esto pasa a ser una ventana gráfica. Vamos a convertirlo, perdón, creo que no lo hice. Vamos a ver que no lo quiso hacer, a ver si me sale algún mensaje específico aquí abajo. Pero vamos a ver acá este. No está disponible en la vista activa. Vamos a ver qué es lo que nos pasa por aquí. Ah, ok. Creo que es el problema más que todo de mi compu y de AutoCAD. ¿Listo? Entonces, acá tenemos una vista. Aquí en la esquinita tenemos otra vista. Y esta a lo mejor puede tener una visualización cualquiera, según sea su proyecto. Sí, creo que es mi computadora que es como si estuviese fallando un poquito. Y a lo mejor aquí tenemos una vista superior. Imaginemos que sea algo así. Y entonces ya, cuando ustedes vayan a dar la impresión,
pues eso es lo que se va a apreciar dentro de su plano. Nosotros lo que estamos solicitando hasta ahorita es que, perdón, este plano tenga 3 ventanas gráficas. Por lo menos una ventana gráfica por acá, donde va a estar la vista isométrica, otra por aquí, en una vista en planta, sin techo, y otra por acá, una vista frontal o una fachada frontal con techo. Entonces, vamos acá. Ubicamos vista superior, tiene que ser con techo. Perdón, sin techo. Vamos acá y aquí era una vista frontal. Y aquí era una vista isométrica suroeste. Ok, algo que de pronto estoy viendo acá y es esto. Observemos que este compañero dejó toda la información que estaba en el dibujo 2D. Recordemos que habíamos comentado que necesitábamos limpiar todo el proyecto de manera tal que solamente nos quedaran muros, puertas y ventanas y que todo lo demás por el momento iba a desaparecer. Entonces, esto no debería estar, si es solamente el modelo que tenemos acá, esto no debería estar presente. Listo. Resulta que nosotros estamos en la posibilidad de colocar los nombres aquí en las vistas para que cuando la persona lea el proyecto sea mucho más sencillo. Entonces, si nosotros colocamos textos estando en el modelo, cuando estemos en la presentación, lo más seguro es que sea un poco más complejo cuadrarlo todo. Perdón. En este caso, mi sugerencia es insertemos los textos estando aquí mismo en el espacio papel y que también no estemos trabajando en el modelo. Es decir, literalmente estemos en el espacio papel de AutoCAD. Recordemos que cuando nosotros hacemos doble clic en estas ventanas gráficas, estoy aquí manipulando todo lo que está en el modelo. Es como si estuviese en la pantalla negra. Al igual acá, al igual acá. Cada ventana gráfica es como si fuera una cámara que me está enfocando algo específico del proyecto. Tengo una cámara que está en el frente, tengo otra cámara que está arriba y tengo otra cámara aérea que ve de una esquina del proyecto. Pero es un único proyecto lo que tenemos hasta ahorita. Entonces, en cuanto a los textos, pues nosotros simplemente vamos a la herramienta de los textos, texto multilínea. Vamos a hacerlo por un momento por acá afuera. Y vamos a escribir de pronto vista en planta. Vamos a ver qué tamaño tiene con respecto a la hoja completa. Observemos lo pequeñito que nos salió. Quiere decir que toca ampliar su tamaño. Si esto es 2.5, entonces pongamos de pronto, no sé, 10. A ver cómo está. ¿Listo? Posiblemente en 10 podría servirnos el tamaño. Igual, cada quien lo configura según vaya viendo la necesidad. Lo ponemos en su sitio. Siempre lo ideal es que el texto no vaya a menos que sea un requerimiento del dibujo, que el texto no vaya a ocultar cierta información importante de su trabajo. Pongámoslo un poco más pequeño, pongámosle 8. Vista en planta. Copiamos este mismo texto porque nos puede servir. Acá. Y va vista, o pongámosle fachada. Fachada frontal. Y aquí
isometría o axonometría. ¿Listo? Estos textos no forman parte del proyecto como tal. Recordemos que cuando estamos por fuera del espacio modelo, aquí en el plano, es como si nosotros colocásemos una pequeña hoja transparente encima y todo lo que vayamos a hacer, eso no va a formar parte del proyecto, sino que queda complementario en este plano. Inclusive esto que está acá, tampoco se va a observar ni acá ni acá. Entonces, una vez que ya tengamos todo listo, podemos irnos a una vista, perdón, a la vista de impresión. Y tenemos acá esto. Si todo está correcto, simplemente le decimos trazar o imprimir y buscamos el lugar donde queremos guardar el plano. AutoCAD termina su proceso de impresión. ¿Listo? Y aquí está nuestro proyecto. En este caso, estas tres vistas que nosotros se nos habían pedido, perdón, era sin escala. Es decir, no había que colocar ningún tipo de escala, ni 1.50, ni nada de eso. Simplemente ajustar el proyecto a la ventana gráfica de manera que podamos ver eso. Resulta que nosotros en la vista en planta se nos pide mostrarla sin el techo, pero en la vista de la fachada y en la vista de la isometría, el techo sí debe estar presente. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros trabajamos con esto que está acá, con el prender y apagar las capas, con el activar o desactivar capas, estas herramientas o estas opciones controlan tanto el espacio modelo como el espacio papel. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, a ver, apagamos la capa que dice piso 3D, ese elemento desaparece de las tres ventanas gráficas. Si nosotros apagamos techo, ese elemento desaparece de las tres ventanas gráficas. Pero resulta que solamente queremos que desaparezca en uno, pero que en los demás estén presentes. Si ese es el requerimiento, nos toca hacer un paso no desde aquí, sino literalmente desde el manejador de las capas. Desde esta ventanita nos toca manipular el prender o apagar las capas, pero que solamente se aprecie en una ventana gráfica o en un viewport específico. Recordemos que las que salen acá, este listado corresponde a estas columnas que están acá, a las dos primeritas. Es decir, estas controlan el espacio modelo y el espacio papel. Lo que yo prenda o apague de acá, en todas las ventanas gráficas se va a prender o se va a apagar. Sin embargo, cuando nosotros estamos dentro de alguna de estas ventanas gráficas, nosotros podemos prender o apagar elementos solamente a esta ventana gráfica sin que se afecten el resto. Y esto lo logramos con esta columna. El que dice el viewport freeze. La traducción en español debe decir algo como inutilizar en ventana gráfica o inutilizar en ventana. Y debería aparecer más o menos como por acá, por esta partecita. ¿Listo? Van a encontrar esta que se parece, la que dice New Viewport Freeze o congelar en una nueva ventana gráfica, pero la que nosotros necesitamos modificar es esta que está acá. Cuando nosotros nos dirigimos al elemento que necesitamos ocultar, al apagarlo aquí, observemos que se va en esta ventana gráfica, pero sigue estando presente en esta y en esta. De hecho, observemos este detalle acá. ¿Ok? Observemos el icono. Estamos en la vista isométrica y está encendido. Estamos en la vista frontal o en la fachada frontal y está encendido.
estamos en esta vista superior y está inactivo o está apagado. Entonces, utilizando esta nueva columna es la que nos va a ayudar a nosotros a poder prender o apagar elementos teniendo literalmente nosotros todas las capas encendidas. Entonces, en este caso, esta herramienta les va a ayudar a ustedes a poder mostrar información de manera específica dentro de una hoja de presentación. Ahora sí, como esto es lo que necesitamos mostrar, hacemos el control P. Listo. Revisamos que todo nos quede bien y si todo está correcto, le decimos imprimir o trazar. Y está nuestro plan. Acuérdense que nosotros desde el manejo en 2D estuvimos creando una capa que se llamaba la capa del viewport o ventana gráfica y que a esta capa nosotros le dimos la característica de no imprimible. Ahorita es cuando debemos mostrar o debemos guardar todas estas ventanas gráficas o todos estos viewports dentro de esta capa para que cuando ustedes vayan a darle control P para imprimir, estos contornos no se observen en la impresión. Por eso es que le colocamos la característica de no imprimible. ¿Listo? Cerramos entonces aquí y volvamos a nuestro ejercicio. Hasta ahorita, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario, inquietud en lo que estamos trabajando? No, profe. Vale. De pronto, ¿algún comentario enseguida? Profe, hay algo que no entendí. Paréntesis por acá. Cuando nosotros realizamos la impresión, AutoCAD normalmente muestra un pequeño mensaje, una pequeña burbuja de información en la esquina inferior derecha de nuestra área de trabajo. Si la impresión salió sin errores, debería mostrarse algo así. Dice, ploteo y publicación del trabajo completado. No se encontraron ni errores ni advertencias. Y clic aquí para ver más detalle. Si todo no fue bien en la impresión, un mensaje más o menos como este debería salir. Si en algún momento AutoCAD encuentra al momento de imprimir, perdón, un error que no se llegaron a imprimir objetos o que presentó algún error en el PDF, lo que sea, AutoCAD va a mostrar un mensaje de error y va a decir, se encontró un error, se encontraron 2 errores, 15, 20, lo que sea. Y si nosotros queremos ver qué fue lo que pasó, hacemos clic en el enlace este que aparece acá, en este hipervínculo, para ver los detalles de ese error, solamente a manera de paréntesis. Bien. Sigamos manejando otras herramientas alternas o complementarias de AutoCAD. Mostramos aquí esta, que en algunos casos puede que no sea útil, es el trabajo con lo que son polisólidos. Nosotros cuando estuvimos trabajando en el ambiente bidimensional, empezamos a manipular el comando de la polilínea. Y sabíamos que la polilínea nos ayudaba a realizar una línea continua. Mientras no la cierre, esto queda agrupado. Y que esta nos puede ayudar a nosotros a construir un elemento tridimensional. En el ambiente tridimensional de AutoCAD, valga la redundancia, tenemos la herramienta que se llama el polisólido. Este polisólido nos sirve a nosotros como para crear muros, como si estuviésemos manejando una polilínea. Es decir, en la medida en que nosotros hacemos clic, el programa va creando enseguida los muros de una vivienda, de un recinto o de lo que estemos proyectando. ¿Cómo funciona? Activamos el comando del polisólido y
verificamos lo que sale en la línea de comando. Por acá hay una información específica y nos dice que la altura del muro que vamos a construir es de 80 metros o de 80 unidades. Y que, y que el grosor de ese muro es de 5 metros o de 5 unidades. Y predeterminadamente, la justificación es centrada. Entonces, antes de hacer un muro que tenga 80 metros de alto y tenga 5 metros de grosor, vamos a modificar esto. Y en la altura, vamos a decir que no son los 80 metros de alto, sino que es un muro de, pongamos, 3.5 metros. Entonces, 3.5, Enter. Ajustamos ahora el grosor. ¿Qué grosor vamos a manejar? Digamos que el grosor van a ser 30 centímetros, porque van a ser los muros perimetrales. Entonces, en el grosor, decimos que va a ser 0.30, Enter. Voy a irme un segundito a una vista tridimensional para que se vea más claramente la construcción. Entonces, en la medida en que nosotros vamos haciendo clic, observemos cómo estos muros se van construyendo como si estuviésemos trabajando una polilínea. Inclusive, como la polilínea, pues podemos incorporar arcos. Una vez que finalicemos, podemos darle cerrar y el programa finaliza esa construcción. Entonces, de la misma forma en cómo nosotros manejamos la polilínea, de esa misma forma manejamos, valga la redundancia, la herramienta o el comando del polisólido. Otro comando importante para modificar ciertas caras de nuestro proyecto. Y algo que vi, en el de ustedes no lo sé porque no los he empezado a revisar, pero sí lo vi mucho en los ejercicios de los compañeros de la noche. Resultó que cuando los chicos estaban haciendo el ejercicio, pues obviamente utilizaron el contorno que habían realizado en la fachada o en el corte, y en función a ese contorno del techo, ellos realizaron la extrusión, ya sea hacia el fondo o del fondo hacia el frente. Pero cuando lo realizaron, esta cara y la posterior quedaron al ras de esta pared o de este muro. Entonces, obviamente sabemos que si llegara a llover, todo el agua también va a chorrear aquí esta fachada y se nos va nos va a manchar, mejor dicho, toda esta fachada y se nos va a volver nada. Por eso es que nosotros solemos dejar como un alero o un sobresaliente en los techos para intentar resguardar la limpieza de los muros lo más posible. Si de pronto ese fue nuestro caso y sin querer realizamos nuestro techo al ras, podemos modificarlo de una manera bastante rápida a través de la herramienta del Press Pull. Esta en la traducción en español debería aparecer como presionar, tirar. Creo que es la traducción que aparece en las versiones en español. Entonces, cuando activamos esta herramienta del Press Pull o del presionar, tirar, lo que hacemos es simplemente tocar cuál va a ser la cara que queremos modificar y con el cursor movemos si la queremos estirar o si la queremos empujar. Digamos que la queremos estirar los centímetros que nos hicieron falta. Vamos a decir que nos hicieron falta 50 centímetros. Entonces, 0.5, Enter. Entonces, el programa estira esa cara de este sólido. Si hubiese sido el caso contrario, que necesitamos empujarlo porque nos excedimos por, no sé, por 2 metros, pues inventarme un valor. Entonces, seleccionamos la cara que requerimos modificar. Y en este caso, pues nos toca dirigirnos hacia adentro, colocar el cursor hacia adentro
y escribir la información. Vamos a hacerlo un poco más drástico y vamos a ponerle eso, 2.5 o 3. ¿Listo? Entonces, se recoge esa información. No es que se mueve porque atrás sigue quedando a la misma distancia. Es como si empujásemos o vamos a comprimir este sólido como tal. Esto lo podemos realizar literalmente con cualquier otra cara de cualquier sólido mientras sea un sólido. Esperemos un segundito que tengo mi compu que está pensando mucho. Me da la impresión que fuese este ejercicio. Entonces, cual sea la cara que ustedes deseen modificar a través de esa herramienta de el presionar tirar o el press pull, como les aparezca a ustedes, entonces van a poder ejecutar esa acción. Yo voy a cerrar este archivo porque parece que estuviese molestando. Vamos a ver si lo podemos hacer acá. Por ejemplo, imaginemos que es esto. Podemos estirarlo o podemos modificar toda esta información según vaya siendo necesario para nosotros. ¿Listo? Es una simple edición de sólidos. Ahí se me fue. Listo. Bueno, ahí lo revisamos. La herramienta del presionar tirar, pues nos sirve para modificar cualquier elemento sólido. En este caso, pues posiblemente haya sido por construcción del dibujo. En algunos casos puede que pase que se intenten rellenar, por decir algo, como si fuera algún techo, como lo que pasa aquí en esta habitación número 1, perdón, creo que es la número 3, ¿ok? Que es como si se estuviese rellenando el techo. Si en caso tal a nosotros nos pasa algo como eso, es decir, que vamos a intentar modificar y se nos rellena esto como si fuese un sólido, nos tocaría utilizar otro camino para intentar llegar al mismo resultado. Y es la extrusión de caras. Cuando trabajamos con la extrusión de caras, debemos seleccionar literalmente lo que requerimos y al darle Enter, pues obviamente vamos a colocar aquí, decir de pronto que sean 2 metros más arriba. ¿Ok? Y la modificación se realiza. Entonces, dependiendo cómo vaya siendo nuestro trabajo, vamos utilizando ciertas herramientas. Hay unos comandos que hasta ahora vamos a revisar también. Me gustaría que me confirmasen si nosotros revisamos la construcción de una extrusión a través de un recorrido. Creo que sí, pero no tengo la información exacta ahorita en mi mente. Como cuando nosotros hicimos el ejemplo del marco de la puerta, que hicimos un perfil y luego realizamos una polilínea y ese perfil hizo el recorrido de la polilínea. ¿Vimos ese comando? Profe, pues yo no recuerdo, entonces sí se podría volver a ver Claro. si lo vimos en dado caso. Vale, déjame entonces, ponemos esto en una mejor vista. Ok, vamos a ponernos por acá. Y vamos a hacerlo de pronto con un marco de la puerta. Yo lo voy a hacer literalmente un marco sin ningún tipo de medidas específicas, simplemente para que observemos cómo es el proceso de utilización. Dentro de lo que es la extrusión sencilla que hemos trabajado hasta este momento,
hay una variante o hay varias variantes que tiene esta herramienta de la extrusión que nos ofrece de manera complementaria. Y es realizar una extrusión siguiendo una trayectoria o recorrido. Por ejemplo, yo voy a realizar en el piso, un momentico, este contorno. ¿Listo? Tiene puras medidas inventadas. Adicionalmente, vamos a... ya va. Listo, aquí así. Vamos a inventarnos un contorno aquí cualquiera. Listo. Adicionalmente, vamos a realizar un contorno o un perfil que nos va a ayudar a esta construcción. Siempre en este caso el perfil tiene que ser perpendicular al contorno de referencia. Yo voy a hacer simplemente una circunferencia por acá, la cual a mí me gustaría que, perdón, acá que se me apareció el chat, la cual a mí me gustaría que este perfil circular siguiera esta trayectoria y que al final esto fuese como una especie de tubería, por inventarme algo. ¿Ok? Entonces, vamos a la herramienta de la extrusión. Cuando activamos la herramienta de la extrusión, seleccionamos y le damos Enter. Hasta ahorita nosotros hacemos una extrusión recta. ¿Listo? Tal cual como lo hemos visto. Pero resulta que nosotros queremos utilizar esta trayectoria o esta línea de referencia para dicha construcción. En ese caso, dentro de los corchetes que aparecen en su línea de comando, hay una opción que dice, debería aparecer la traducción como trayectoria o recorrido. Una de las dos opciones debería aparecer. En mi caso, en la versión en inglés aparece como path, pero en la versión en español debería aparecer como trayectoria o recorrido. Cuando nosotros seleccionamos una extrusión por trayectoria o recorrido, el programa nos va a decir que indiquemos cuál va a ser la línea de referencia para esa trayectoria. Al hacer clic acá, automáticamente el perfil sigue todo eso hasta donde finalice esa línea. Y en este caso, pues, el elemento ya quedó construido bajo las características que nosotros indicamos. Esto pudimos nosotros haberlo también empleado al momento de construir, por ejemplo, los marcos de las puertas. Al tener nosotros el perfil de uno de los marcos y utilizando una polilínea 3D, pudimos haber hecho el perfil con las longitudes que nosotros requeríamos y decirle al programa, extrusión, seleccionamos el marco, Enter, y en vez de hacer una extrusión recta, le decimos que es una extrusión con recorrido o trayectoria, seleccionamos el elemento que nos va a servir de referencia y automáticamente el marco queda construido. Ya después en este punto, lo que nos falta es simplemente crear la hoja de la puerta y ubicar este elemento modelado en su sitio. Esta es una variante que tiene la extrusión sencilla o la extrusión simple. Vamos a ver ahorita rápidamente estos dos tipos también de extrusión complementaria, como es el de extrusión por revolución y una extrusión tipo loft. Entonces vamos para eso a hacer lo siguiente. Yo voy a dibujar por acá, me voy a inventar literalmente
como si tuviese la necesidad, que es un ejemplo bastante bueno, como si tuviésemos la necesidad de construir una vasija de barro, por ejemplo. ¿Listo? Si en algún momento nosotros hemos visitado algún taller de alfarería o hemos visto a un alfarero trabajar, o por el contrario, lo hemos visto a lo mejor en alguna película, nos damos cuenta que ese profesional de los trabajos manuales, el que trabaja con arcilla, él cuenta con un plato, que ese plato es un plato giratorio. La persona coloca en el centro la masa de arcilla y en la medida en que ese plato comienza a girar, él va modelando con sus manos esa masa hasta llegar al resultado que esa persona desea. Ese proceso en que da vueltas y va construyendo ese elemento sólido es algo parecido a lo que ocurre con este comando de creación de un sólido por revolución. Para eso, nosotros vamos a necesitar tener de pronto un perfil y vamos a necesitar un eje de referencia por el cual ese perfil, perdón, girará o hará su proceso de revolución para que al final eso se convierta en un sólido como nosotros queremos. Vamos a hacer la prueba rápidamente por acá. Y yo voy a inventarme literalmente un pequeño perfil aquí. Vamos a inventarme algo. Listo. Voy a inventarme este perfil. Le voy a hacer un pequeño desfase hacia adentro. Y voy a empezar a cerrar contornos. Cierro aquí, me falta cerrar acá. Digámosle cerrar enseguida para que finalice eso. Además de eso, vamos a colocar una línea de referencia que será para nosotros el eje de giro. Listo, regresemos acá. Miren por dónde nos quedó botado el modelo, no importa. ¿En qué consiste esto? En que con este perfil, utilizando este eje de referencia, lo voy a hacer girar tantos grados como yo necesite para la construcción de un sólido. Entonces, activamos la herramienta de un sólido por revolución. Paso número 1, seleccionamos el perfil que vamos a utilizar. Si este conjunto de líneas es un grupo de polilíneas cerrada, el resultado de la construcción va a ser un sólido, como si fuera una extrusión normal. Si las polilíneas están abiertas o son líneas independientes, el resultado de la construcción va a ser una superficie. Seleccionamos acá, Enter. Ahora el programa nos va a preguntar que indiquemos cuál va a ser el centro de giro para este perfil. Y yo, a propósito, voy a utilizar el que dibujamos hace rato. Cuando confirmamos el segundo clic, observemos qué es lo que pasa. Ahora el programa está esperando a que nosotros le digamos cuál va a ser ese ángulo de revolución para la construcción de esta figura. Puede ser 90, puede ser 180, 270, 360, pueden ser 10 grados, 15, los grados que ustedes necesiten. En mi caso, pues como lo que quiero construir es una vasija, tiene que ser 360 grados de revolución o de ángulo, y al escribir esa información y al darle Enter, el sólido ya se conforma. Entonces observemos acá cómo nos quedó ya la figura construida. Entonces, repitamos el proceso.
tenemos un sólido, perdón, un contorno, en este caso cerrado, un perfil cerrado, y tenemos una línea de referencia. Si de pronto nosotros no utilizamos la línea ahí, sino que la ponemos en otro sitio, ese será nuestro centro de giro y obviamente el resultado de la revolución va a ser distinto. Dependiendo dónde esté ese centro de giro, va a ser entonces el resultado de la revolución. Pongámoslo donde estaba y repitamos el proceso. Extrusión por revolución. Seleccionamos perfil, Enter. Y luego indicamos el eje que a nosotros nos va a servir de referencia. Finalizamos escribiendo los grados, en este caso 360, y listo. Que de pronto alguien diga, profe, yo voy a utilizar eso que realizamos de prueba en el ejercicio y lo voy a colocar como adorno en la sala de el proyecto que estamos construyendo. Perfecto, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Toda esa decoración interna, ustedes la pueden emplear o realizar bajo el gusto de cada quien. ¿Listo? Ahí no vamos a tener ningún tipo de restricción. Y aprovecho la oportunidad en comentar que en la sesión del día 15 tenemos una carpeta que se llama recursos adicionales. En esta carpeta de recursos adicionales tenemos un pequeño grupo de bloques en 3D. Tenemos unos árboles, tenemos un archivo de bloques varios, tenemos camas, lavamanos, sanitarios, canecas, sofá, un pequeño tocador, entre otras cosas. Estos fueron unos recursos que descargamos de páginas que ofrecen recursos gratuitos, valga la redundancia, para AutoCAD 3D. Esos son estos, se los comento, se los muestro rápidamente. El que quiera o la persona que quiera los puede descargar con toda naturalidad y no hay problema. Inclusive lo podemos incorporar al proyecto si es lo que deseamos. Por ejemplo, tenemos acá un árbol. Dependiendo del tamaño que sea, pues ustedes lo ubicarán en alguna parte específica de su proyecto. Tenemos de pronto estos que son bloques varios, que tienen vehículos, tiene mesas, tiene sillas, una cocina, sofá, lavamanos. En algunos casos ustedes van a darse cuenta que son como muy esmerados o muy pulidos los detalles. En otros casos son como un poquito más toscos, como por ejemplo el caso de esta persona. Observemos cómo la definición de este sólido es como un poquito más tosca, pero de igual manera, colocándola en un proyecto, da la sensación de lo que representa una persona. Aquellos o aquellas personas que quieran empezar a incorporar estos elementos tridimensionales complementarios en su proyecto, recordemos que a veces estos vienen con varias capas adicionales. Y si ustedes van a utilizar de pronto esta cama, tomemos la previsión de que todo esto esté en la capa 0 y de copiar y pegar esto tal cual en capa 0 en su proyecto para que el archivo de su trabajo no se vaya a sobresaturar de capas innecesarias. Tengamos cuenta, no perdamos de vista ese detalle. Cerremos esto. Esto también. Y esto. Cuando ustedes se pongan a darse cuenta, investigación propia que hagan por internet, van a darse cuenta que siempre los recursos gratuitos y no gratuitos, en lo correspondiente a AutoCAD 3D, suelen ser más reducidos que AutoCAD 2D. Es decir, para el 2D hay una infinidad de elementos. Para 3D siempre suele ser un poco menos esa cantidad de recursos, pero siempre se consigue. Hasta ahorita, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes de lo que hemos comentado hasta este momento. De mi parte no, profe. ¿Alguien más de pronto?
De mi parte tampoco. Perfecto. Listos. Prosigamos entonces. Otro paréntesis en cuanto a manipulación de archivos. Cuando ustedes están trabajando en AutoCAD y empezamos a cambiar de vistas, ya sea estas, que es el grupo predeterminado, por ejemplo, isometrías o vista superior o vista frontal, cuando empezamos a hacer todo ese proceso, en algunos casos nos puede ocurrir que la vista deja de ser una proyección paralela y parece que se convierte en una proyección perspectiva. Es decir, nos queda algo como esto. Vamos a mostrar, creo que había un compañero que le había pasado. Él. ¿Ok? Una proyección más o menos como esta. Observemos cómo parece que se observa un horizonte en el fondo y pues las líneas de nuestra vivienda parece que se empiezan a encontrar en algún punto de fuga, tiene ese efecto como lo tiene el ojo humano de perspectiva. Entonces, a veces puede ocurrir que nuestro modelo, sin nosotros haberlo pedido, empiece a adquirir esa característica. Esa proyección nosotros la podemos activar o desactivar a través de las órbitas. Ya habíamos revisado los distintos tipos de órbita. Teníamos la órbita simple. Haciendo clic sostenido, pues empezamos a manipular como si fuera un globo terráqueo nuestro proyecto. Teníamos la otra que era una órbita libre, la cual a través de un eje de giro, pues nosotros, eje de giro imaginario, vamos haciendo esta rotación de nuestro modelo. Y teníamos la órbita continua que haciendo un clic sostenido y soltando, el modelo queda dando vueltas hasta que nosotros demos escape. Entre más rápido nosotros hagamos ese movimiento de la mano, más rápido va a ser el modelo, la rotación. ¿Listo? Damos escape y él para esa rotación. Hay que tener en cuenta que todo esto que estoy haciendo de rotaciones con órbita, en este caso la continua, consume bastantes recursos de nuestro computador. Entonces, si tenemos abierto el AutoCAD, tenemos abierto el Zoom, tenemos abierto el correo, tenemos abierto Word, tenemos abierto PowerPoint, puede que la memoria RAM del computador sea insuficiente y alguno de esos programas a lo mejor se nos congele. No estamos exentos a eso. Por eso, no está de más siempre recordar el ir guardando cambios de manera constante y continua y hacer guardar como varias copias de seguridad de ese archivo para no perder información valiosa. Entonces, cuando nosotros estamos en alguna de las órbitas, podemos hacer un clic derecho con el mouse, el ratón, y en la parte central tenemos dos opciones. Una, proyección paralela, la otra, proyección perspectiva. Por defecto debería estar proyección paralela, pero también podemos ajustarla a una proyección perspectiva y observemos cómo parece que se apreciara como si estuviese teniendo ese efecto del ojo humano, a modo de la perspectiva. Obviamente, esta proyección se ve mucho más bonita porque se parece más a la realidad, se parece más a lo que ve el ojo humano. Así que cuando ustedes vayan teniendo sus proyectos finales, pudiesen empezar a configurar esas vistas a modo de proyección perspectiva y empezar a generar sus imágenes o sus impresiones. Queremos salir de esta proyección, nuevamente clic derecho estando en la órbita y volvemos a una proyección paralela. ¿Listo? Y finaliza nuestra manipulación. ¿Para qué? Tengamos también esa otra forma de visualizar nuestro proyecto. Vamos ahorita, en este ratico que nos va quedando, a ver hasta dónde logramos. Mi idea es de pronto hacer un ejercicio guiado aquí en pantalla y realizar, o por lo menos dejar analizado otro para que podamos hacer a modo de práctica en clase. Yo voy a cerrar esto que está acá y voy a abrir una hoja nueva.
y voy a mostrar este ejercicio. El ejercicio de la sesión, creo que es la 16. Vamos a revisar acá. Ok, sí es esta. Vamos a realizar esta pequeña pieza. Es una pieza mecánica con la cual nosotros vamos a tener que utilizar varias herramientas de lo que hemos trabajado ahora en AutoCAD para llegar a esta construcción. Se requiere realizar el modelo de esta pieza, lo que tenemos aquí. Paso número 1, es decir, antes de abrir el programa, antes de abrir un documento, antes de activar el comando línea, antes de cambiar a un estilo visual, antes de colocar cinta de opciones 3D, antes de hacer eso, tenemos que analizar esta figura y ver cómo podemos nosotros construir este elemento de una manera rápida, de una manera fácil. Es decir, empecemos a descomponer este sólido complejo en sólidos más simples. Entonces, abro la pregunta. Si necesitamos construir este sólido que está acá, ¿cómo pudiésemos empezar la ejecución del mismo? ¿Bajo qué comandos o qué funciones? Yo considero que se podría empezar con el de línea o si no el de caja para empezar después a realizar el empalme en las curvas. Ajá, pero de pronto, ¿por dónde empezaríamos? ¿Por la Por la base, base, sí, por por la la parte base. vertical, por la parte central que parece que tiene una curva? ¿Por dónde lo empezarías, por ejemplo, tú, María Paula? Yo lo empezaría por la base. Ok, y para hacer la base, ¿qué comandos utilizarías? Yo utilizaría el de caja Ujú, para darle como esa forma de rectángulo y luego por medio del empalme le coloco los radios de, pues de las esquinas. de las esquinas, sí señor. Listo. María Paula haría esto y luego empezamos a hacer, ajustar o acomodar el empalme en estas esquinas que están acá para que nos queden circulares o con esa curva circular. ¿Cierto? Sí, profe. Perfecto. Otro compañero o compañera que nos siga ayudando cómo ir realizando esta figura. Si empezamos desde abajo, observemos que aquí tienen como si fueran una especie de perforación. ¿Cómo podemos hacer esa perforación? ¿Cómo logramos ese resultado o ese Con efecto? cilindros, ubicando el centro de los cilindros en el radio del empalme. Ok, vamos a intentar hacer un acercamiento acá para hacerlo más cómodo. Listo, ya teníamos acá. Y decía María Paula que ella puede hacer esto. Listo, y que después realiza el empalme. Nos dice, como no tengo la pantallita, no sé quién comentó ahorita, si fue Iverson. Entonces, No, profe, Juan García. no, listo, ay, discúlpame, como no tengo listado acá, no me dice quién está hablando en este momento. Entonces, nos comenta que podemos hacer unos cilindros por acá y luego, ¿qué hacemos con esos cilindros? Se hace una resta. Podemos hacer una resta o una diferencia. Entonces, a este elemento que ya tenemos la base que empezó a modelar María Paula, le restamos estos dos cilindros y nos debería quedar esa base con la perforación. Perfecto. Ya tenemos la base. Otro compañero u otra compañera, los elementos que están siguiendo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se nos ocurre?
¿Qué nos está faltando de esa pieza? Ya tenemos la base nomás. ¿Qué nos está faltando para llegar al resultado final? ¿Qué nos está Profe, faltando? Ujú. falta ya la parte superior y pues como yo lo haría, sería igual con lo de caja para poder empezar a hacer la sustracción, digamos, en esta parte. ¿Dónde aplicarías la caja? Bueno, la caja como tal Ujú. la aplicaría, bueno, como en esta parte, ¿sí? Déjame borrar yo mis anotaciones viejas para que trabaje mejor. ¿Ok? Ejemplo, algo así. Y entonces ya ahí se empieza a sacar lo otro. Entonces se sabe que aquí hay como un cilindro. Ujú. Entonces se haría como la diferencia de ese cilindro y se empezaría como a quitar estas partes de acá, aunque pues siento que hay otra manera más rápida de hacerlo, pero esto es lo que se me ocurre. Ok. Y luego igual. Listo, gracias María Paula. Recordemos que cada proceso de dibujo, de diseño, de modelado, puede que sea completamente distinto en cada uno de nosotros. Dependiendo es cómo nosotros analicemos el ejercicio, es como de pronto a nosotros se nos va haciendo más sencillo. Pero tengamos en cuenta que no es el único camino o no es la única forma de hacerlo. Siempre lo más seguro es que encontremos diferentes formas para llegar a este mismo resultado. Dice María Paula que ella podría dibujar acá o podría modelar un paralelepípedo acá sobre el que ya tenemos y luego, como si tuviésemos de pronto un bisturí en la mano, empezar a deshacernos de esto que está aquí. Luego borramos también o intentamos cortar con otro sólido esto que tenemos acá. Luego empezamos a colocar acá un cilindro con cierta medida para hacer sustracción y luego empezamos a hacer empalmes en las esquinas. Esa puede ser una forma. ¿Qué otra forma nos pudiese servir para llegar a este mismo resultado? ¿Qué otra forma de pronto se nos ocurre? Sigamos viendo el modelo y sigamos asociando esto que tenemos acá con los comandos que hemos visto. Empecemos a hacer conexiones. ¿Qué otros comandos sentimos que nos pueden ayudar o qué otra forma, además de la que comentó María Paula, nos puede servir para llegar a este resultado? Por ejemplo, mientras seguimos pensando, yo les comparto una. Otra opción se me ocurre, podría ser, ya tenemos la base, poder crear un sólido que sea de textura cuadrada, un paralelepípedo, aquí atrás, bajo las herramientas de los empalmes, redondear estas esquinas. Luego, con un cilindro, por acá, realizar la sustracción y quedarnos con esa porción en la parte de atrás. Y luego, podríamos de pronto realizar este otro bloquecito que nos estaría faltando, volver a realizar acá un cilindro, hacer la sustracción para que al final nos quede como lo estamos necesitando. ¿Qué otra opción se les puede ocurrir al respecto? O ya por el contrario, eso es todo, ya no hay más opciones. Yo estaba pensando en hacer justo eso, profe. ¿Hacerlo como, perdón? Hacer justo eso. Hacer la que acabamos Ubicar. de comentar. Sí, señor. Perfecto.
Les comento otra tercera opción que la discutimos anoche en el grupo que ven ese horario. Y ellos decían, profe, pero estuvimos revisando el acotamiento que tiene la pieza y nos dimos cuenta que en esta vista superior, este elemento se ve igual a este elemento de la fachada. Es decir, esta base se ve igual a esta parte alta o a esto que sería como la fachada del elemento. Con la diferencia que la base es de 40, pero la altura no es de 40, es de menos. En este caso la altura completa es 30, pero si le quitamos estos otros 10, va a ser 20 de aquí hasta acá. Entonces ellos me dijeron, profe, pero entonces, ¿qué pasa si nosotros copiamos esa base, la levantamos con el gizmo de rotación y le hacemos la herramienta que vimos ayer, la de presionar, tirar, empujamos esa parte inferior y la posicionamos en el lugar donde va? Es otra forma de hacerlo. ¿Listo? Cualquiera de los caminos que hasta ahorita estamos analizando nos debería llegar a Roma, como dice el dicho. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Pongamos nuestra vista completa y empecemos a construir. Vamos a hacer un toquecito en vista en top para acercarnos. Entonces, arranquemos nuestra base como la comentaba de pronto María Paula. Vamos a ponernos en esta proyección, isometría. ¿Cuáles, si nosotros decidimos arrancar por la utilización de textura cuadrada o de la caja para realizar esta base, cuáles son las longitudes de esto? Es decir, cuánto es el largo, cuál es la profundidad o el ancho y cuál es la altura. Veamos el acotamiento y díganme cuál es esa información. De largo tiene 80, de ancho tiene 40 y la altura, si no estoy mal, es de 30. Entonces, 80 de largo, enter por, alejémonos un poquito, por 40, que es la profundidad, y luego la altura. ¿Cuál es la altura que tiene ese elemento? El grosor. 30. ¿Perdón? 30. 30. Si lo hacemos 30 es porque tenemos pensado hacer todo esto como un bloque completo y no hacer solamente el pedacito de Ok. abajo. Entonces serían 10. Entonces serían 10, correcto. Entonces indicamos el valor de 10, enter. Listo. Siguiente paso, ¿qué nos toca hacer aquí? Ya Con la tenemos la base. herramienta del empalme, ¿sí se llama así? Sí, correcto. Eso. Y ahí pues se coloca el radio de Ok. cada curva. Antes de hacer ese paso, comento otra opción que nos dijeron los compañeros de la noche. Decía, profe, pero ¿por qué nosotros no hacemos en una vista en planta esta base, le redondeamos enseguida las esquinas y ubicamos enseguida la circunferencia y al final lo que hacemos es una extrusión y ya nos queda todo? Listo, es otra opción que nosotros podemos hacer, ¿vale? Entonces, cualquiera de esas formas nos va a ayudar a llegar al mismo resultado. Como ya nosotros decidimos irnos por acá, pues entonces sigamos trabajando con eso. En la pestaña que corresponde a sólidos, hay una herramienta que se parece al que nosotros utilizamos en 2D, que es el empalme de aristas. No sé la traducción exacta cómo aparece, pero es como el empalme de una arista o de una esquina de un sólido. ¿Ok? Funciona exactamente de la misma forma en como cuando nosotros la utilizamos en 2D. Cuando activamos el empalme, tenemos que ajustar el radio, primeramente. ¿Cuál es el radio que deben tener estas curvas?
Veamos el acotamiento y díganme por acá cuál es el radio de esas curvas. ¿De 10? Según el acotamiento, es correcto. Radio 10. Y observemos la flechita que tiene, que la flecha solamente llega hasta esta línea. A diferencia de esta, que las flechas llegan es hasta la circunferencia. En este caso, lo que nos quiere decir el dibujante con esto es que hay dos, en este caso, arcos que tienen un radio de 10. Aquí y acá. Por eso le coloca el 2 al principio. En este caso, es que hay dos circunferencias que tienen un diámetro de 8. Por eso coloca el número 2 al principio. Entonces, vamos a ajustar el radio y el radio es de 10. Enter. Una vez que seleccionamos el radio, nos dirigimos a la esquina o a la arista que necesitamos ajustar. Hacemos un clic y el programa nos ofrece una pequeña vista previa. Al darle nuevamente Enter, confirmamos la operación y finalizamos el empalme. Vamos a repetirlo del otro lado. Verificamos que el radio siga siendo de 10. Tocamos la arista. Enter y un segundo Enter para confirmar. Perfecto. Ya tenemos entonces esas esquinas redondeadas. ¿Qué nos está haciendo falta en esa base? Pues ya seguiríamos con lo que había dicho Juan, Ujú. que se colocaban los cilindros y luego se le hacía la resta. Perfecto. Vamos entonces a la herramienta de los cilindros. Recordemos una vez más que cuando estamos haciendo o modelando algún sólido y ya tenemos, valga la redundancia, otro sólido presente, cuando ustedes colocan el mouse sobre alguna de sus caras, el programa va a tomar por un momento que ese va a ser el piso del sistema. Por ejemplo, si ustedes se quedan acá y esta es la parte que está sombreando, entonces el programa va a generar en esta cara la figura que ustedes estén haciendo. Si por el contrario, esta es la que está sombreada, esta es donde se va a generar el sólido o de pronto, si esta es la otra, en esta cara es la que se va a generar el sólido. Entonces, tengamos siempre presente cuál es la cara del sólido donde queremos hacer la construcción. Ahora sí, sigamos acá con sólido. Esta es la cara que nos necesitamos. Vamos a acercarnos al borde para que nos indique simplemente el centro, porque es lo que necesitamos. Centro, ¿cuál es el radio o cuál es el diámetro de estos cilindros, perdón? El radio es de 8. El diámetro, perdón, el diámetro es de 8. Diámetro de 8. Si decidimos utilizar radio, ¿cuánto es el radio? 4. Perfecto. Entonces, si decidimos quedarnos con el radio, escribimos el radio. Si decidimos irnos a diámetro, hacemos un clic en la línea de comando para decirle al programa que vamos a utilizar diámetro. En este caso, diámetro 8. Enter. Ahora, nosotros simplemente movemos el cursor para donde queremos construir. ¿Para dónde nos conviene? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Si hacemos para arriba, ¿dónde nos va a quedar? Cuando hagamos la resta, ¿qué es lo que vamos a restar? Ah, ok, sí, para abajo. Para abajo. Es correcto. En este caso, como comenzamos desde la cara superior, necesitamos es construir hacia abajo. En este caso, nosotros pudiésemos darle la altura de 10 o colocar otra altura mayor a 10, porque al final este elemento lo vamos a borrar. Literalmente lo que necesitamos es tener este pedazo para que el programa pueda identificar
esta intersección aquí adentro. Es decir, nos pueda mostrar esto. Esa región que está ahí. Es lo que necesitamos borrar. ¿Listo? Entonces, como este cilindro va exactamente de la misma forma en el otro lado, antes de hacer la resta, aprovechemos y pudiésemos hacer una simetría. Seleccionamos el elemento, decimos que vamos a aplicar simetría, o la versión en inglés mirror. Tocamos Enter y decimos que esa lo vamos a hacer a partir del punto medio. Activamos la herramienta ortogonal y no voy a borrar esa copia. Pudimos haberlo hecho por ahí o pudimos ir nuevamente a cilindro y ubicarnos de este lado y repetir la operación. En ambos casos el resultado debe ser el mismo. Perfecto. Ahora sí, ¿qué comando nos está haciendo falta? El de restar. La sustracción o la resta. La encontramos acá. Activamos sustracción o resta. ¿Cuál es el primer sólido que debo seleccionar? ¿Los dos pequeñitos o el grande? El grande Vamos a ver, para ¿seguro? luego, pues sí, porque a ese se le van a quitar, espera, a ese se le van a quitar los cilindros. Correcto. Ese es el análisis correcto. Si hubiésemos hecho lo contrario y decir a los cilindros, Enter, le voy a borrar este, Enter, que es lo que nos queda. La diferencia literalmente. Entonces es la operación contraria. A esta base, Enter, le vamos a borrar este cilindro y este cilindro, Enter. Ahora observo y ya quedaron las perforaciones dentro de la pieza. Listo. Creo que ya la parte de la base la tenemos lista. ¿Qué nos está faltando para seguir construyendo nuestra pieza? Ya tenemos la base. ¿Qué nos está faltando? La parte superior. ¿Cómo lo podemos hacer? En función a todas las opciones que dimos ahorita, ¿cuál de todas le parece más rápida, más práctica, más fácil? ¿Cuál de todas las opciones que dimos nos parece más fácil? Dimos una opción que era copiar esto hacia un lado, hacerle un giro de 90 grados para que nos quede paradito y luego, a través de la herramienta presionar tirar, encogerla para ponerla en su sitio. Esa fue una opción. La otra opción creo que fue la que comentaba Juan, hacer un sólido por la parte de atrás, como uno de textura cuadrada, con las dimensiones que se nos presentan en el acotamiento, hacer los empalmes en la esquina, hacer los cilindros como lo hicimos ahorita en la base, y luego hacer la diferencia a través de un cilindro. O lo otro fue la primera opción que comentó María Paula, hacer un bloque completo literalmente, es decir, aquí así, el bloque completo, y como si estuviésemos tallando algo, una madera o ir cortando un trozo de arcilla, ir deshaciéndonos de las partes que no nos hacen falta. De todas esas opciones, ¿cuál nos parece más rápida, más práctica y más fácil? Profe, pues la que tuviste de la de girar los 190 grados. Es decir, copiar esta pieza y Sí, girarla. sí, porque ya no se tendría que hacer como mucho procedimiento Yo en también cuanto a las pensaría otras eso. opciones. ¿Ok? Creo que yo también pensaría eso, aunque son opciones válidas y también la podemos hacer, pero son menos pasos lo que tenemos que cumplir. Entonces, entre menos pasos, entre menos cosas tengamos que hacer
para llegar al mismo resultado, va a ser mucho mejor para nosotros porque ahorramos más tiempo. Otra opción pudo haber sido ubicar el UCS en una vista frontal, es decir, pararlo, y en una vista de fachada hacer este contorno. Pudimos haber hecho ese contorno y hacer la extrusión a 10 centímetros o 10 unidades y construir la pieza. También pudo haber sido otra opción. Y luego haber hecho lo mismo con la otra. Haber hecho el perfil pequeñito, hacer la extrusión y luego llevar esta de acá hasta acá. Es otra opción diferente. Por eso, como dice el dicho, todos los caminos llegan a Roma. Entonces, quedémonos con esa. Vamos a copiar esta con una copia simple, como la hemos manejado, y vamos a ponerlo en cualquier parte porque ahorita no hay mucho requerimiento. Entonces, tenemos en AutoCAD la herramienta de los gizmos que nos ayudan a realizar 3 operaciones rápidas. Nos ayudan a mover elementos, a rotar elementos o a escalar elementos. Estos gizmos solamente se aprecian, primero, cuando estamos en algún estilo visual diferente a la estructura de líneas 2D, es decir, conceptual, líneas ocultas, realísticos, rayos X, sombreados, caras en grises, etc. Cualquiera de este grupo que no sea estructura de líneas 2D, nos va a aparecer los gizmos. Y además, que obviamente tengamos seleccionado un elemento. Por ejemplo, al seleccionar esta base, se prende enseguida el gizmo. El que tenemos ahorita activo es el gizmo de movimiento. Si nosotros cambiamos el ajuste del gizmo y no queremos movimiento, sino que queremos rotación, pues el gizmo cambia de forma visual y entonces ahora nos permite hacer rotaciones rápidas en función a un eje. O de pronto, si lo que queremos es escalar, nos aparece el icono correspondiente al gizmo de escalar. Si por el contrario no queremos visualizar gizmo, simplemente lo apagamos. Por mucho que seleccionemos, el gizmo no va a aparecer. Entonces, activemos el gizmo de rotación. En este caso, vamos a acercarnos. ¿En cuál de los 3 ejes nos conviene realizar la rotación? En función al eje X para hacer este movimiento, esta rotación, en función al eje Y, que sería este el resultado de la rotación, o en función al eje Z, y este sería el resultado de la rotación. ¿Cuál de los 3 ejes nos conviene ahorita para conseguir lo que queremos? Eje X, eje Y o eje Z. Cada una de estas circunferencias de colores corresponde a estos ejes. Es decir, la circunferencia roja es porque estamos haciendo giro sobre el eje X. La circunferencia verde es porque estamos haciendo giro sobre el eje Y. La circunferencia azul es porque utilizamos como eje de giro el eje Z, valga la redundancia. ¿Cuál de los 3 nos va a servir para realizar la rotación correcta? X, Y o Z. Este es el resultado si es X. Este sería el resultado, la rotación. Si es Y. O este sería el resultado si es Z. ¿Cuál de los 3 nos va a Yo servir? pienso que el Z, profe. Probemos a ver si es el Z. Si este es el Z y vamos a hacer la rotación, observemos cómo va a ser el resultado. ¿Quedó en la posición que nosotros queríamos? Es decir, quedó levantadita.
¿cuál debe ser el eje que nos va a servir para realizar la rotación correcta? Voy a darle deshacer porque este no fue. ¿Cuál rotación? Ya ahí probamos el Z y nos dimos cuenta que el Z no nos dio el resultado, porque es como si estuviésemos una hoja en el piso y esa hoja simplemente le damos vuelta sobre la mesa y no pasa nada. Sigue estando en ese mismo plano horizontal. Probamos el Z y ya vimos que no era. Probemos el Y. Este es el eje Y. Este sería el resultado de la rotación. ¿Sería el correcto? No, profe. Aún no. No es este. Hagamos deshacer. Probemos por descarte el eje X, que es el que nos falta. Este debería ser el resultado de la rotación. Este es el resultado que nosotros queremos. Sí, profe. Ahora sí se parece. Vamos a colocarle literalmente el ángulo correcto. Con el gizmo de rotación, eje X, podemos activar la restricción ortogonal para que los brincos los dé literalmente a 90 grados. 90 grados acá, perfecto. Ahora, ¿qué nos está haciendo falta? Según el ejercicio ya nos damos cuenta que la altura de este elemento mide ¿cuánto? Según el acotamiento. Ese sí ya sería 20, sería 20. 20 porque ya tenemos los 10 de abajo. Ujú. Midamos rápidamente cuánto es esto. Desde este punto medio, perpendicular a este punto medio, mide 40. Y si tiene que tener 20, ¿cuánto tendríamos que restarle o que quitarle? 20. 20 más. Vamos a utilizar la órbita y nos vamos a poner como si estuviésemos viendo el modelo desde abajo para poder hacer más cómoda la operación. Podemos utilizar la herramienta del presionar tirar o el press pull. Seleccionamos la cara que vamos a necesitar y movemos el cursor hacia el sentido donde queremos que se vaya a ejecutar la operación. Es decir, en este caso sería hacia arriba o hacia adentro. Indicamos el valor, que es 20, Enter. Ahora sí, con la órbita nuevamente, volvemos a la posición más cómoda y lo que hacemos es ubicar esto en el sitio donde va. Con la herramienta de mover, el comando de mover, lo llevamos de aquí hasta acá. ¿Listo? Creo que está agarrando forma. ¿Qué nos está haciendo falta de este ejercicio? El otro cilindro. El otro cilindro y además del otro cilindro, ¿qué nos está haciendo falta? Otra base. Esta otra parte de la pieza, la que va aquí. ¿Cierto? Sí, profe. Es correcto. ¿Cómo pudiésemos hacer esa pieza? De la manera más rápida posible. Pues yo lo haría igual con caja Ujú. y ahí se le coloca el cilindro. Ok. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuál es este largo? ¿Cuál es este ancho? ¿Y cuál es este alto? Y la hacemos enseguida. De largo sería 40 o de ancho. ¿Qué? De ancho sería 40. De De alto frente, veámoslo sería de frente. 20. De frente serían ¿cuánto? 40, ¿cierto? Según el Sí, acotamiento. 40, 40. De profundidad o de fondo, ¿cuánto sería? 35. Observemos si es 35 como tal. El 35 mide de dónde hasta dónde.
El 35 mide desde aquí hasta acá. Pero si ya tenemos la parte del fondo que mide 10, entonces ¿cuánto nos queda de aquí hasta acá? Si toda esta pieza completa, según el acotamiento, mide 35, pero es de aquí hasta acá, y ya nosotros tenemos esto, que mide 10, ¿cuánto entonces nos está quedando de acá hasta acá? 25. 25. Ahora sí. Entonces, la otra distancia serían 25. ¿Y de altura cuánto? 220. 220. No, los 20 Ah, que los ya. 20. Sí, los 20. Ahora sí, yo iba a decir 220, uy, eso no va a quedar muy alto. Perfecto. Llevemos este elemento a su sitio. Comando mover y vamos a hacer coincidir punto medio acá con el punto medio de acá. Listo. ¿Qué nos está haciendo falta ahorita? Casi que estamos terminando. ¿Qué nos está haciendo falta? El cilindro. El cilindro. Activemos cilindro acá. Acordémonos que de donde nosotros nos posemos el cursor, donde se aprecie el sombreado azul, es el plano que va a servir de piso. En este caso debería ser este. Punto medio, ¿cuál es el radio o el diámetro de esa base del cilindro? El radio es de 15 y Radio el diámetro 15, sería de 30. correcto. Radio 15. Extruimos hacia este lado o hacia el fondo. Hacia el fondo. Correcto. Lo mismo que nos pasaba con los cilindros pequeños, no importa si lo hacemos a ras o no importa si lo hacemos más largo, porque al final ese elemento lo vamos a borrar. Lo que lo necesitamos es simplemente para poder generar esa interferencia entre esos dos sólidos. Es decir, necesitamos borrar eso que está sombreado en color rojo. Entonces, el último paso, prácticamente el penúltimo. A través de la diferencia decimos a este y este, Enter, borramos el cilindro, Enter. Y ya lo último, literalmente, es unir este sólido con la base y el ejercicio quedó terminado. Ya tenemos la pieza finalizada. Hasta ahorita, en cuanto a esta ejecución, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, entre otras cosas que se nos puedan presentar en este momento. Qué pena, profe, ¿puede repetir, por favor? No, que si hay ahorita alguna pregunta, algún comentario de esta pieza que realizamos. Ah, ok, no, profe. Ujú. De mi parte tampoco. ¿Listo? Ok, listo, gracias Juan. Recordemos que, tal cual como hicimos el análisis, dependiendo el proceso que nosotros hagamos en nuestra mente, la descomposición en los elementos más simples, va a ser el camino que nos va a ayudar para llegar, debería ser siempre el mismo resultado. Entonces, siempre invertir esos minutos o esos segundos previos antes de hacer nada para saber cuál va a ser el mejor camino a utilizar. Este ejercicio pues lo pueden repetir ustedes en su casa para seguir practicando y además vamos a intentar hacer este otro. ¿Ok? De pronto le consumirá un poquito más de tiempo, pero intentemos realizar este ejercicio, en especial porque con este también vamos a aplicar o a practicar materiales dentro de los elementos. La idea es poder construir esta estructura que tenemos acá. Esto intenta dar una idea, una semejanza, como si fuera algo inspirado en la arquitectura greco-romana antigua. Que si un teatro griego, un teatro romano, algo así, más o menos. ¿Listo? Observemos que cuenta con una base o un basamento,
tiene un pequeño brocal alrededor, tiene unas escaleras o una escalinata. Además de eso, en el piso principal, unas columnas y arriba remata con una cornisa semicircular. Entonces, vamos a tener que empezar a descomponer esto en función a los datos que nos dan en los elementos más simples para ver cómo podemos construir esto. En la siguiente hoja, pues se nos va a aparecer toda la información planimétrica acotada de cada uno de los elementos. Lo que aparece con el nombre de NP son los niveles de piso de toda esta escalera o todo este basamento. Esto tiene un nivel de piso, esto tiene otro nivel de piso, luego esto otro, así como estamos viendo en el dibujo. Luego tenemos la información para lo que serían las columnas y la cornisa. Para las columnas es tenemos el perfil. A través de un sólido por revolución nos debería quedar la columna más o menos así. Y con el perfil que nos dan de la cornisa, a través de un sólido por recorrido o trayectoria, tenemos el sólido acá, el perfil acá, dibujamos una línea de referencia semicircular y realizamos la construcción de esta otra cornisa. Entonces, vamos a utilizar la tarde de hoy, ahora lo que queda de la jornada, en que ustedes puedan enfocarse en la construcción de este modelo y mañana lo revisamos, ¿vale? Bueno, sí, señor. Listo. Vale, profe. Entonces, por ahorita no me queda más que despedirme, saber si alguien quedó pendiente por colocar sus datos en el chat para la toma de asistencia. Dios mediante, hoy debería empezar la corrección de sus ejercicios para darle la retroalimentación respectiva, ¿vale? Ok. Bueno, profe, gracias. Nos veremos entonces el día de mañana. Hoy debería estar confirmando lo que ustedes me comentaron de taller y tener la información oficial, ¿vale? Profe, Vale, me profe. confundida. Bueno, Aló. perdón, ¿sí? Profe, es que me dejaste confundida. Al fin, o sea,